Bueno, lo único que voy a hacer es presentar quienes hablan primero. La maestra Pilar Miguel Fernández, le doy la palabra. Sí, muchas gracias. Soy académica del área 2, de la especialización de género en educación, la maestría en desarrollo educativo, licenciatura en educación indígena. Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Y pues vamos a hablar de los libros de texto en la nueva escuela mexicana. En mi caso me voy a referir a la importancia de estos libros en la planeación didáctica con equidad de género. Y bueno, de manera general, lo primero que hay que tener en cuenta al hablar de estos libros es que están insertos en una gran propuesta que tiene varios componentes, y en ese sentido pues se inscribe en el reconocimiento del al personal docente como profesionales de la educación. Entonces no está aquí presente la visión del docente que aplica los textos o los retoma como guía o como fuente de conocimiento y como punto para señalar las actividades a estudiantes. Sí, esa es una distinción muy importante. Y también esto tiene que ver, entre otros aspectos, con la importancia de la enseñanza situada, de manera que estos libros son orientadores, dan elementos de contenido, pero son orientadores de cómo trabajar en proyectos en el aula, en la escuela, o sea, proyectos de la escuela y proyectos con la comunidad y de la comunidad también. Bueno, cuando estamos hablando de esta idea de nueva escuela mexicana, también estamos pensando implícitamente en un ideal de ciudadano, ciudadana y sociedad, y una educación que permita que para los niños y las niñas el ir a la escuela sea un lugar donde se sientan bien, donde estén alegres y donde puedan aprender, se sientan motivados y puedan aprender en lo individual y en colaboración. Bueno, la otra cuestión es el tema de la evaluación, que más allá de la calificación también se interesa en no es que por primera vez, ¿verdad?, sino que está este énfasis también en la evaluación formativa, la evaluación para generar cambios. Y bueno, un punto muy importante vinculado con los libros de texto es la autogestión pedagógica, organizada desde abajo y generando alternativas a la educación individualista. Entonces, en este sentido, se recupera la experiencia del colegiado docente y también se recupera la experiencia de la comunidad, así como, por supuesto, experiencias y conocimientos de aprendices, pero en una relación didáctica que sea una relación, digamos, cercana, próxima, que lleve a un mejor conocimiento, una mejor formación integral. Bueno, entonces, en ese marco, bueno, otro punto muy importante es cómo se está planteando a partir de unos contenidos generales. Todo este material ya sabemos que está localizable en línea, y el programa, así como los avances programáticos de cada fase y de cada grado. Entonces, en función de esto, el personal docente, junto con su escuela, de manera contextuada y situada, va a elaborar el codiseño junto con sus colegas y finalmente su planeación de aula. ¿Sí? Bien, entonces en ese sentido podemos decir que los libros, o así lo visualizo, son una herramienta de planeación didáctica de tipo dialógica entre docentes, estudiantes y comunidad. O sea, no son los libros que son una guía o una receta. Hay un libro que se llama un libro sin recetas, me parece, algo así, ¿no? Bien, entonces es este elemento que colabora, contribuye en esta planeación. Y bueno, no consideran a los libros, no se consideran como un guión de actividades o como la fuente de información
de los distintos temas, la fuente fundamental de información de los distintos temas, y como ya mencioné, ni la guía de actividades para docentes y estudiantes, sino que estos libros nos aportan para la construcción de proyectos educativos, y también nos aportan con algunos temas y problemas. Sí, sin embargo, es en la comunidad donde se plantean estos problemas. Entonces, comprenden orientaciones para la elaboración de proyectos áulicos de la escuela y de la comunidad con base en problemas y necesidades, o bien considerando habilidades y aprendizajes que fomenten el interés, como es el caso de las matemáticas. En la misma construcción de proyectos y en su desarrollo se da un proceso de acercamiento, conocimiento y diálogo. Bien, otro punto muy importante es que el docente en esta visión de profesional pues va a tener un compromiso muy importante en el dominio del conocimiento, ¿sí? En la investigación, en invitar a sus alumnas y alumnos también a esta investigación, y en trabajar en colaboración. Bien, bueno, entonces este nuevo papel del docente y este cambio en los libros de texto, por un lado le demanda poner en juego su experiencia, su capacidad, el trabajo colegiado, pero por otro también puede generar cierta inquietud por estar teniendo un cambio tan profundo en este momento. Esa sería una de las cuestiones a considerar. Bueno, ahora bien, yo voy a hablar un poquito de cómo en estos libros de texto vamos a observar la articulación de los ejes y en los campos, ¿no? Un eje articulador, uno de los 7 ejes articuladores es la igualdad de género. Entonces me voy a referir con un ejemplo a ello. Y los campos temáticos, como sabemos, son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Entonces, si bien vamos a encontrar el tema de género, el tema de la igualdad de género en diferentes puntos, porque es un tema transversal, así se ha trabajado desde hace tiempo, y aquí es un eje articulador fundamental, pues vamos a ver que se menciona especialmente en el campo de ética, naturaleza y sociedades, donde nos hace referencia a la equidad y nos hace referencia a la no violencia de género. Y uno de los puntos que plantea en temas históricos son los movimientos sociales en México en el siglo XIX y XX. Y en la Revolución y la Independencia no es que por primera vez en los libros aparezcan las mujeres, sino que tienen este lugar particular y este señalamiento de investigar acerca de cómo participaron mujeres mexicanas, indígenas y afromexicanas en la Revolución. Y también en otros temas, por ejemplo, la educación de niñas, cómo eran temas más específicos de la pedagogía, cómo era la educación de las niñas y cómo era la educación de los niños en la etapa post-revolucionaria. Entonces me parece que ya está como señalando algunos temas concretos que ejemplifican cómo podemos articular esta materia, por ejemplo, con la historia, que aquí también se va a hablar de historia. Bien, también se encuentra, decía yo, en el campo de lo humano y lo comunitario, donde incluye cuestiones como la educación sexual. Bueno, ahora bien, hay algunas situaciones que no necesariamente se menciona el caso de las mujeres, pero que se presta para que las y los docentes puedan incorporarlo, trabajarlo con sus estudiantes o con la comunidad, que sería el asunto de por qué derechos se ha trabajado o se ha luchado en los movimientos sociales de las mujeres o en movimientos donde las mujeres han participado, por ejemplo, en los derechos, las sufragistas, ¿sí? Y antes de eso, el poder participar en una elección a principios de siglo,
o sea, no solo involucrándose en los movimientos, sino también luchando por sus derechos. Me parece que esta es una beta que se puede profundizar. Y lo menciono como un ejemplo de cómo el profesorado puede ir enriqueciendo o trabajando diferentes temas, pudiendo ver diferentes planos de los mismos. No sé. Bien. Bueno, entonces, en ese sentido, y sin negar que los textos, que ya ha habido textos en nuestro país afortunadamente que buscan la equidad, que buscan la transmisión de valores de la igualdad de género, sí vamos a encontrarnos aquí que este texto se presta muy bien para la reivindicación de las luchas de hombres y mujeres, y que por su misma naturaleza no nos lo está ubicando en una disciplina, puesto que los libros no son disciplinares. Entonces no lo vamos a encontrar en un determinado tema, en un determinado libro, sino que va a estar en diferentes puntos y por tanto en diferentes momentos en los libros de texto se hace alusión a esto. Y vamos a ver que en varios de ellos, por ejemplo en el de quinto y sexto, inician con el tema de género, ¿no? En el de quinto, pues ya decía yo, articulándolo con la historia. Y bueno, el tema de la reivindicación de los derechos de las mujeres no es único. Aquí también vamos a encontrar un vínculo con la interculturalidad crítica y con la inclusión. De manera que el tema de la inclusión de las mujeres no es lo único, también de la población indígena, de la diversidad sexual, la diferencia etaria, etcétera. Pero aquí, bueno, me interesa destacar, por ejemplo, el asunto de la decolonialidad, ¿sí? Entre otros elementos o otros enfoques que guían a la nueva escuela mexicana. Entonces, este enfoque de colonial también nos permite cuestionarnos al trabajar el tema de las mujeres, no nada más desde un punto de vista de los problemas que les interesan a lo que se ha denominado mujeres blancas o feminismo blanco, incluso, sino pensar cómo poder construir proyectos también a partir de los planteamientos de las comunidades indígenas y de las mujeres indígenas. Hace un día, ayer, fue el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Aquí hubo un acto de parte de la licenciatura. Entonces, bueno, son puntos muy importantes porque nos ayudan a reflexionar cómo desde la colonia hemos tenido referentes europeos, y en muchas ocasiones el eurocentrismo ha guiado nuestra educación, y cómo ahora podemos nosotros pensar en cómo desmontar esto, que es difícil, pero que una de las fuentes precisamente es el mundo indígena, ¿no? Los valores indígenas, y por qué no decir también la vida en el campo, o sea, otras formas de vida, de organización social, que nos remiten a valores, que nos remiten a formas de organización que son positivas y que son benéficas, que son solidarias para las comunidades. Bueno, entonces eso sería también otro ejemplo de cómo repensar el tema de las mujeres más allá de ciertos derechos que se han logrado y que son muy importantes y esenciales. Bien. Bueno, entonces, en este sentido, el personal docente en el codiseño, así como en el diseño de aula, podría interesarse en profundizar sobre el tema de las mujeres en los distintos ámbitos. Yo mencioné el de la historia, a nivel local, a nivel del país y a nivel incluso internacional. Bien, uno de los puntos que hace rato se me pasó mencionar como ejemplo de cómo enriquecer el tema de la revolución, pues es la discusión sobre la Constitución, ¿no? Cómo hubo ahí mujeres que participaron en la elaboración de la Constitución de 1917 y que pugnaban porque aparecieran las mujeres enunciadas como tales, y aparecieron subsumidas al lenguaje masculino universal, ¿no? Que se entiende que es abarcativo, pero que finalmente
se tradujo en que las mujeres tardaron mucho en adquirir muchos derechos, entre ellos los políticos. Bueno, entonces en este sentido pues lo vinculo con el lenguaje. Estos libros tienen un lenguaje incluyente. Obviamente hay momentos en los que vamos a encontrar que viene, por ejemplo, en uno de los libros viene el maestro, el alumno, el maestro, la comunidad. Es en un caso, en los demás, incluso el orden de prelación está muy bien cuidado. Y esta parte del lenguaje que parece que quizás no sea tan importante es fundamental porque nos ayuda a comprender el mundo, nos conecta con significados profundos de nuestra cultura, ¿sí? Y bueno, y con cómo proyectamos también el futuro, y creo que ya, ¿verdad? Bueno, gracias. Muy amable, maestra Pilar, muy ilustrativo su exposición. Le damos la palabra a la maestra Marcela. Me parece que no quiere. Yo quería ellos decidieron eso. Aunque la mesa se llama libros de texto, no me gustaría hablar directamente sobre los libros de texto, porque la verdad es que lo que hemos alcanzado a ver de eso es muy poco todavía y creo que es muy prematuro eso. Pero sí podría hablar del acompañamiento que hemos hecho a algunas escuelas en este proceso de cambio y de transformación, y sí de cómo entendemos la propuesta que hace la Secretaría de Educación Pública. Tengo la ventaja de que en el 93, cuando se hizo el cambio del 93, fui parte del grupo que propuso el cambio, es decir, cuando sacamos el estructuralismo de la escuela mexicana, igual que llegó de dedazo, llegó de dedazo y lo sacamos de dedazo nuevamente en el 93. Me tocó formar parte de ese equipo. La planeación, la reestructuración del 93 se hizo durante un año, más o menos un año y medio debemos de haber estado trabajando alrededor de eso. Se hizo integrada, claro, cada vez que un político llega dice la nueva no sé qué, la nueva no sé cuánto, ¿no? Eso es parte de la demagogia de los políticos. Pero bueno, se hizo integrada desde preesco hasta secundaria. La media superior nunca se ha integrado bien. No hay ninguno de los procesos de planeación donde verdaderamente hayamos logrado una integración, pero mundialmente es así también. La verdad es que hay tres grandes sistemas reconocidos, como la parte de primaria, que quiebra en diferentes grados, primaria, secundaria, y aunque se declara que la secundaria va completa, pues porque solamente en el sistema norteamericano es que está integrada la secundaria, y finalmente la universitaria. Entonces la experiencia del 93 es muy parecida a esa. Salimos en el 93 con una, nada más que entonces era fuertemente temática, pero salimos sin libros, salimos sin guías para el maestro, porque los cambios muy radicales en este país no se programan con suficiente tiempo. Y entonces, claro, cuando se dice es ahora o nunca y se da el cambio radical, o sacamos al estructuralismo en ese momento. En el caso de matemáticas era muy clara, había que sacar la teoría de conjuntos, el exceso de atención a las estructuras matemáticas, la lógica. Francisco ya está pensando, ¿sí? Es que sí, en las matemáticas estos cambios de enfoque son muy radicales en la forma de aproximarnos a la enseñanza o a la parte pedagógica. Entonces salió y pues tardamos 2 años en hacer la primera guía para los maestros. No hubo materiales para los maestros. Hubo un librito así que se llamaba Materiales, que hicieron algunas instituciones de educación superior. Todavía tengo el reporte que hice a CONACYT y recuerdo cuando un profesor me decía, porque entraban haciendo una evaluación al profesor con esa maña que tenemos de creer que las evaluaciones resuelven todo, y decía, ¿y quiénes son los sabios que hicieron esto? Porque claro, cuando uno quita el estructuralismo y vuelve a intentar entrar con un enfoque
en aquel, el del 93, diría yo que más de carácter conceptual, pues el profesor queda totalmente desarmado. Entonces, si entra haciendo un diagnóstico, el resultado, pues había que esperarlo, ¿no? Pero además, provocador, descalificador, que es lo que ha prevalecido desde entonces haciéndose. Sí, siempre el sujeto que no sabe al sujeto al que hay que enseñar. Ahora damos otra vuelta de tuerca y hacemos algo que en particular en este país tenía solo 2 experiencias fuertes previas, que es este acercamiento ahora no ni desde las estructuras matemáticas ni desde los conceptos matemáticos, sino más bien desde la cultura del sujeto. Yo diría que lo más cercano que uno podría pensar desde las matemáticas tiene que ver con esto que hemos llamado etnomatemáticas, y entiéndase que eso no apela solo a las matemáticas originarias de los pueblos, sino apela a la matemática en contextos culturales. Es decir, ahora a lo que apelamos es a voltear a ver al sujeto, no en torno de las disciplinas, sino en torno del contexto en el que ese sujeto está inmerso. Reconocemos su cultura como aquel conjunto de herramientas y artefactos creados que le permiten al sujeto ir realmente avanzando en términos de lo que para nosotros sería aprendizaje, que es la elaboración de una serie de significados que propone cambios en su manera de pensar, ver el mundo, pero reconociéndose a sí mismo en un yo dentro de una cultura donde esos cambios obedecen a un análisis crítico de la realidad. Entonces, claro, el cambio de tuerca, si el primero, cuando pasamos del enfoque estructuralista a un enfoque más conceptual, más, lo diría, la intención fue como darle consistencia al constructivismo en el 93, era la doctrina pedagógica del constructivismo. Bueno, ahora pasar de eso a un enfoque mucho más en términos de si lo queremos ver desde la psicología como psicología cultural, y si lo queremos ver desde la pedagogía, podríamos decir como un enfoque como el de Dewey. Y me refiero a Dewey porque cada vez que apelan a Freire, yo digo, bueno, pero Freire son adultos. Entonces, pensemos qué pasa con el sujeto que se está formando. O sea, ¿quién es el sujeto? Y el sujeto de debate es justamente hoy el niño. Entonces, si lo vemos desde ahí, bueno, entonces el trabajo, llevamos más o menos ahorita, lamento que no estén aquí 2 de mis compañeras, Natalia y Elsa, llevamos ahorita ya 10 años trabajando en Oaxaca, un posgrado sobre educación matemática, y los compañeros llevan 15 intentando construir eso que se le ha denominado el PT, y que arranca justamente con un análisis crítico de la realidad. Entonces, hemos visto la aparición de estas matemáticas en contextos culturales. Hemos visto la construcción de proyectos a través de un análisis crítico de la realidad, donde se construye un mapa para detectar cuáles son las actividades y los sitios importantes para esa cultura, cómo podemos incorporar esos sitios, ese conocimiento y esa cultura en un vínculo con la comunidad, y cómo podemos mejorar. Entonces, hemos visto llevar al aula procesos, por ejemplo, de aprendizaje con los niños de primero a tercer año de primaria. El caso que les voy a narrar es un caso de una escuela bidocente, una primaria bidocente, y hemos visto a los niños aprender, ¿verdad?, desde a la parte del trabajo con las lanas, la parte de tinte con las lanas, el diseño de los hilados, y claro, todo ese contexto conlleva hasta finalmente ponerles precios, y desde luego que ese contexto está, pero lleno de un contexto donde se trabajan desde ese enfoque un montón de conocimientos.
Nosotros reconocemos el trabajo de la escuela como hacer ese proceso mucho más sistemático para que realmente el sujeto se apropie de su cultura, crezca en su cultura, pero también pueda aportar nuevos elementos a su cultura, de acuerdo con su comunidad. Entonces nos hemos visto crecer, todavía no nos podemos independizar de nuestra propia historia. Nuestra propia historia es la de las disciplinas. Entonces, todavía, y la alta especialización, producto, bueno, del más absoluto positivismo y racionalismo que puede haber habido y del gran éxito de la ciencia después del Renacimiento, ¿no? Entonces todavía hemos tenido que reunirnos grupalmente para ver cómo fortalecemos algunos significados y cómo garantizamos que efectivamente el chico, por una parte, se está apropiando de toda esta cultura. El caso que yo les puedo decir es el caso del tejido, pero podríamos citar varios casos, todos muy interesantes, como va a salir de la secundaria chicas que son maestras mezcaleras, que es un placer verlas cómo dominan todo el proceso del mezcal en una de las zonas mezcaleras de Oaxaca. Entonces hemos visto cómo esos chicos salen, todavía estamos luchando contra nuestros propios prejuicios, ¿sí? Todavía nos parece que habría que utilizar un poco más las estructuras. En el caso de matemáticas, todas las culturas, inclusive las asiáticas, renunciaron a su propia matemática para unirse en la construcción de la ciencia. La matemática es el lenguaje de la ciencia, a la ciencia eurocéntrica, y por lo mismo la matemática eurocéntrica. Entonces, regresar y ver esos sistemas distintos, estas formas de percepción de la distancia, y aquí sí ya estoy hablando netamente de contenidos, en este campo que se le llama saberes y pensamiento científico, siempre lo tengo que pensar, saberes y pensamiento científico, que da la pauta cuando entra con el tema saberes, ¿verdad? Y nos lleva a reflexionar sobre qué entendemos por pensamiento científico, con un lenguaje que subyace, que es el de las matemáticas. ¿Estamos en eso? Nosotros nos unimos a proyectos ya iniciados por grupos en Oaxaca y hemos querido hacer algo similar con Chiapas, porque sabemos que el Redime, que por cierto articula también a Oaxaca y a Puebla, ha tenido un gran crecimiento en su método inductivo intercultural, justamente para apoyar a estas comunidades en un proceso de decolonización y rescate de su propia cultura. Todavía no sabemos cómo vamos a tejer esa cultura con esa cultura eurocéntrica que domina al resto del globo, todavía lo estamos construyendo. Y en ese sentido, algunas de las experiencias en los libros por proyectos, no voy a hablar de saberes porque me parece que se hizo con extremada rapidez y por lo mismo habría que revisarlo muy cuidadosamente. No hay que aplaudirnos en exceso. Yo creo que el cambio es muy bueno y que si de veras queremos armarlo, y ese es el mensaje que queremos darle a las comunidades, a los niños, lo que queremos es un diagnóstico crítico de su realidad que les permita reubicarse, fortalecer su yo en esta mirada al otro, pero siempre con una mirada crítica en un sentido de sistematización de sus propios saberes de cara a nuevas construcciones. Entonces, yo lo que puedo decir es que en los libros de proyectos hay ideas interesantes, que el proceso de cambio es muy drástico,
pero también puedo decir que en la Ciudad de México asistí con regularidad a 3 o 4 escuelas con las que hemos trabajado desde hace 20 años, desde el 97. Por cierto, en aquella ocasión era para la incorporación de la tecnología, y veo que los maestros no encuentran con enojo, como lo hace pensar mucha gente, esta nueva transformación. Sí se ocupan en buscar salidas, y son datos, y están ahí los proyectos. Mucho más difícil el proceso de tránsito en la secundaria, porque la forma organizativa de contratación, de organización de la escuela, estas escuelas en la Ciudad de México, donde en una asignatura tenemos profesores contratados por 5 y 10 horas, y por lo menos tenemos 4 profesores. Entonces, lograr ese colegio cuando el profesor tiene 5 horas en esta escuela, 15 en la que sigue y 25 en la otra, y ahí me uno un poco a la crítica de mis colegas que nos van a seguir, de que habría que revisar las condiciones laborales para que realmente este proyecto tenga muchas más posibilidades y mucha más viabilidad. Pero creo que es un proyecto interesante que probablemente logre lo que quienes hoy gritan que hay que quitarlo, no logran, porque ellos tienen la gran ventaja de haber operado desde el 93 hasta el 17 y de haber gastado miles de millones de pesos en medirse y reiterar cada 3 años con instrumentos internacionales que jamás lograron mejorar los resultados de este país. Entonces, no sé por qué gritan. Si ellos mismos tienen los instrumentos donde dan cuenta de que en esos 18 o 20 y tantos años de cambio no se logró ninguna forma de mejora, justamente por la desarticulación entre la cultura propia del sujeto y la escuela, que hace imposible el establecimiento de significados y por lo mismo imposible el establecimiento de lo que nosotros reconocemos como aprendizaje, probablemente no todos. Muchas gracias. Le agradezco a Marcela. Pues me gustaría hacer aquí 2 puntuaciones. Uno, quizá en un momento dado sería bueno preguntarnos en qué momento se separaron las asignaturas, ¿no? Porque antiguamente, bueno, pues todo se daba en conjunto, ¿no? Se veía muy holísticamente el conocimiento, ¿no? ¿Y por qué? ¿En qué momento y por qué se hizo? Y la otra acotación es que a lo mejor si no hubiera habido todo este movimiento de crítica hacia los libros de texto, no estaríamos aquí, ¿verdad? Bueno, buenos días, mi nombre es Julia Salazar Sotelo. Antes de empezar con lo que traigo escrito, quisiera retomar 2 elementos que señaló la maestra Santillán, que me parece que son importantes. En uno coincido plenamente con ella, en el otro no, y de eso se trata, ¿verdad? De tener consensos, diferencias, pero sobre todo dialogar. La primera de ellas es que la propuesta que hace la SEP no es realmente muy novedosa. Muchas escuelas la tienen, muchas escuelas particulares activas trabajan por proyectos. Los niños trabajan con materias interrelacionadas, con los diferentes contenidos los trabajan de manera relacionada y bueno, hoy ¿qué pasa? Que esto se lleva a la educación pública. Yo creo que esto es lo más relevante, lo más importante que podemos hoy a lo mejor rescatar, que esta forma de trabajo por proyectos que implican la investigación y que implican formas diferentes de aprendizaje, hoy se está llevando a la escuela pública. Y el segundo elemento que mencionaba la maestra, fíjense, yo a mi ponencia, más bien a mi escrito, decía, ¿cómo le pongo? Es un hueco, un giro,
una vuelta de tuerca. Originalmente le había puesto así, la nueva escuela, un vuelco que transforma la educación y no solo una vuelta de tuerca. O sea, ¿qué significaba? ¿Por qué me quedé pensando esto? Y después le cambié el nombre, es que dije, esta reforma no solamente una vuelta de tuerca, como fueron, por ejemplo, las del 17 y las del 11, sí, las de 2017 y 2011. Este es un cambio, es una transformación, independientemente de los errores o de las anomalías o de las prisas que hubo mucho en la elaboración de estos textos, pero para mí no es solamente una vuelta de tuerca, porque para mí es una total transformación que si se logra concretar, bueno, espero que en algunos años estemos hablando de que los alumnos forman o tienen otros saberes y otros aprendizajes a los que tienen hoy, por ejemplo, nosotros, ustedes, ¿no? Pero bueno, quisiera retomar esto y mi presentación no es propiamente una presentación, sino un contexto. Finalmente, como historiadora, no puedo dejar de lado los contextos, no puedo dejar de lado de cosas que me parecen importantes. Y el primer elemento que trabajo es precisamente lo del marco. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene todo? O sea, ¿de dónde nacen los libros de texto? ¿Dónde fluyen las ideas que hicieron que se crearan estos libros de texto? Y pues lo tenemos, la respuesta no es difícil, es con la publicación en línea del nuevo marco curricular para educación básica en enero del 2022. ¿Sí? En este marco curricular se expresaban claramente los fundantes que iban a dar congruencia a los siguientes pasos que hizo la Secretaría para finalmente que se llegara a los libros de texto. En esta reflexión yo solamente señalaré algunos puntos que me parecen importantes de destacar y que de repente en las polémicas de actual parece ausente. Primer punto, que me parece fundamental, que la educación es un derecho humano, ¿sí? No es un derecho social concebido en el marco curricular y en la nueva escuela mexicana. Y este derecho humano se relaciona con los otros derechos, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la vida libre de violencia, a no ser discriminado, a la inclusión, a la identidad y al desarrollo. O sea, este elemento es muy importante porque no se está pensando solamente la educación como un elemento formativo, sino como parte de una estructura para la sociedad. El segundo elemento que retomo es que la escuela pública es concebida como el espacio principal, pero no exclusivo para concretar este derecho, por lo que se necesita fortalecer, ¿sí? Que tiene que haber una transformación paulatina y constante, pero sobre todo que redireccione los rasgos que han caracterizado la escuela mexicana tal como la conocemos. O sea, un poco ya lo señalaba tanto Pilar como Marcela, que está habiendo una redirección, ¿sí?, en las pautas que teníamos en el sistema educativo. El punto 3 es que entre el currículo pensado y el currículo vivido hay un espacio de resignificación de las prácticas docentes, ¿sí? Aquí el maestro deja de ser aquel que hay que enseñarle cómo hacer las cosas y el maestro se erige como el que transforma, como el que puede hacer las cosas a partir de su experiencia. Y bueno, no vayamos muy lejos, los maestros con todos los miedos que implicó la pandemia, y pues la enfrentamos, y se enfrentó, y los maestros de educación básica y los maestros de secundaria hicieron materiales, o sea, ellos enfrentaron el reto a partir de sus saberes, ¿sí? O sea, los maestros siempre, desde mi óptica, el maestro siempre ha sido el que está al frente de la batalla, pero es el que menos se le reconoce, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que en este documento que salió desde el 2022, ya se está hablando de eso. Y el último punto que rescato es que la educación pública obligatoria
Dice, en el discurso pues, de la educación ha prevalecido el discurso de desigualdad social, desigualdad económica y cultural. O sea, el éxito de la escuela es cuando uno es inteligente, competente, tiene talentos, tiene facultad o tenemos dones, ¿no? Ese es el éxito de una escuela, el éxito de un alumno se mide a través de esto. Yo creo que hoy la propuesta de la nueva escuela mexicana rompe y se arma bajo otra lógica, que es un poco a partir de estos saberes, ¿no? Desde estos saberes de las diferentes comunidades tradicionales, pero también las comunidades, esta es una comunidad, y nosotros, por ejemplo, nosotros pedagógicos tenemos un saber, que es el saber de lo educativo, la pedagogía, la psicología, o sea, todo nuestro saber está enfocado hacia eso. Entonces, para mí es importante el rescate de los saberes de las comunidades, y vuelvo a decir, no es la comunidad indígena, no solamente, esto es una comunidad. Entonces, yo creo que estos son los puntos que habría que rescatar y tener claro que definen este nuevo modelo. Lo anterior expuesto vislumbró o ya nos daba señales de los aires transformadores del modelo educativo y de la estructura que tendrían los nuevos libros que se asentaron bajo un paradigma diferente, ¿sí? Por ejemplo, no son los libros para nada del 2011 con Fox y del 2017 con Peña Nieto, ¿sí? Peor aún el caso del 93, efectivamente el 93 con Carlos Salinas de Gortari se regresa a las disciplinas, ¿sí? Pero, digamos, son contenidos tradicionales. Voy a hablar del caso de historia porque es el que más manejo, contenidos con esta visión eurocéntrica, donde desconocemos la historia solamente conocemos la historia de Europa, pero de un cachito de Europa. El otro día precisamente hice un ejercicio con los alumnos y les dije, díganme 5 países de Europa, y solamente me dijeron España, Alemania, Italia, y España, Alemania, Francia, y repetían, o sea, Europa solamente son esos países. Entonces, es una visión, digamos, de Europa occidental, que es la que tenemos, que un poco ya lo señalaban también las maestras. Entonces, en ese sentido, les digo, ya se veía, los nuevos libros se asentaron bajo un paradigma educativo que significaba un vuelco total a la educación individualista y por competencias, ¿sí? Y el currículum apuntaba hacia una adecuación centrada en la comunidad, en los saberes, la cual tendría un papel relevante en la organización. No cabe duda que el marco curricular ya avecinaba cambios transformadores. Pero así como avecinaban cambios transformadores, siempre hay una crítica, siempre que no es mala, porque la crítica, aunque sea con dardos envenenados, siempre hay que ponerle atención, ¿sí? Para poder mejorar. Ya hubo un grupo de intelectuales, sacaron un manifiesto que por supuesto dijeron que era el manifiesto se llamó En Defensa de la Educación. Y bueno, ¿qué decían? Estamos hablando del 2022. ¿Qué decían ellos? Pues básicamente lo que siguieron diciendo hoy, que es una educación sectaria, ideologizada, que abandona los fines nacionales, que es dispersa, que está dispersa en miles de comunidades, cuyos saberes, usos y costumbres, fíjense, impactarán en la formación de los alumnos y se compara esos saberes con el saber científico. Para estos intelectuales ya hay una descalificación de los saberes, como si nosotros no fuéramos parte de esos saberes y tradiciones, ¿no? Nosotros, querámoslo o no, nuestros pies también, nuestras raíces son parte de esos saberes que no nos damos cuenta porque esta visión occidental nos ha hecho desaparecer. También una pregunta que comúnmente les hago a los alumnos es, ¿a qué grupo indígena pertenece tu familia? Y nadie sabe a qué grupo indígena. Solamente me acuerdo en este semestre, de primer semestre, una alumna me dijo, mi familia es totonaca. Y los demás desconocían que tenían raíces indígenas. Y muchas de nuestras prácticas son parte de estos procesos.
Entonces, ¿por qué uno se pregunta para ellos, para los intelectuales de un cierto grupo, porque no todos, porque los que aquí estamos presentes también somos intelectuales, nada más que no somos pagar, no nos pagó la pluma el Estado, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando porque no, por la cuarta transferencia, no, estamos trabajando porque somos educadores, o sea, en esencia somos educadores, ¿no? Y pues, ¿por qué dicen que es ideologizada? Es porque para ellos, ¿sí?, la escuela tiene que estar encerrada en las cuatro paredes, ¿sí? Y la nueva propuesta dice no. Lo interesante de esta nueva propuesta es que a la escuela se mete la comunidad. Fíjense, o sea, parece muy fácil decirlo, y por supuesto que esto es complicado. Yo misma cuando vi los contenidos decía, y ahora, yo que toda mi vida he sido historiadora, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Entonces fue como el primer choque que yo un día me quedé pensando cuando empecé a ver los materiales. ¿Qué vamos a hacer los que nos hemos dedicado mucho? O todos, ¿no? Diríamos, todos tenemos al contenido disciplinario. Fíjense, lo dice claramente, tenemos que entrar en un proceso de reaprendizaje. Híjole, qué difícil. Qué difícil entrar a este proceso de reaprendizaje, porque nosotros, bueno, los que estamos aquí en esta mesa, tenemos más de 30 años, yo creo que con nuestra práctica docente aprendida así, ¿no? Y entonces hay que reaprender, y yo sé que es un proceso difícil, pero también tengo la idea o la confianza, porque lo he visto, porque lo he vivido, que los maestros en general siempre estamos el maestro que es maestro, porque puede haber maestros que nada más están porque no encontraron otra cosa, porque su mamá les dijo, estudian para ser maestro, pero el maestro, los que somos docentes, siempre estamos buscando cambios, alternativas. Entonces, en este sentido, les digo, ¿cuáles son los ejes articuladores de la educación básica? ¿Sí? Ya algunos señalaba, la maestra decía inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, fomento a la lectura y escritura, educación, estética y vida saludable. Estos van a ser los ejes que van a articular. Fíjense, o sea, piensen tan solo en cualquiera de ellos, ¿cómo lo vamos a llevar? Todos los que estamos aquí trabajamos en educación, ¿cómo lo vamos a poder aplicar? ¿Cómo le vamos a poder hacer? ¿Sí? Entonces, y todos son novedosos, todos tienen que cruzar el currículum, todos tienen que estar presentes. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Digo, aquí estos materiales son de la SEP. ¿Cuáles son los campos formativos? Lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y del humano a lo comunitario. O sea, ahí están cuáles son los campos en los que nos vamos a formar. Ya no está la historia, ya no está la lengua, ya no están las matemáticas, etcétera, etcétera. Estos son nuestros campos. La siguiente, por favor. Y la organización les digo, el cambio es tan radical que ya no es por grados escolares, ahora es por etapa formativa, ¿sí? Ya estamos hablando de 6 etapas formativas. Díganme ustedes, los psicólogos, aquí veo varios psicólogos, no la psicología siempre está proponiendo, el constructivismo propone eso, no es que se dé un avance lineal en el conocimiento, sino que hay diferentes momentos en el aprendizaje de los sujetos, ¿no? Entonces no podemos, por ejemplo, en el caso de historia, en quinto año me enseñaban lo mismo que en tercero de secundaria, y entraba a la prepa y me enseñaban lo mismo, y entraba a la universidad y me enseñaban lo mismo, ¿sí? O sea, nada más que en primaria era más chiquito, y bueno, en la universidad el contenido histórico iba siendo más grande. Entonces aquí les digo, es pensar que los sujetos a los que se está enseñando se está
se está considerando, vamos a decirlo así, las habilidades cognitivas que tiene este sujeto, ¿no? Entonces me parece interesante eso. Y ojo, el marco curricular, esto lo estoy sacando del documento del 2022 y nadie parece que se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque ya estaba dicho, ya estaba planeado, ya estaba pensado cómo se iba a hacer. Entonces, en ese sentido, aquí se ve cómo se vinculan los campos y los ejes articuladores, ¿sí? En cada campo formativo. Ese esquema me gustó mucho porque, para mi gusto, refleja lo que están planteando o lo que estaban planteando. Fíjense, de acuerdo a la SEP, a la Dirección de Materiales, participaron 1998 maestros en la elaboración de los libros de texto. Si ustedes vieron la vespertina en agosto, que estaba a las de 5 a 7, muchos maestros platicaron su experiencia, muchos maestros. Yo las vi y me parecieron muy interesantes. Recuerdo el caso de un maestro que un día estaba hablando de la familia, dice que estaba dando su clase de la familia, y una niña le dijo, maestro, pero hay falta una familia. ¿Cuál? La mía, que tiene la tuya. Es mi abuelita y mis tías y mi mamá. Somos puras mujeres. Y dice el maestro que ahí se dio cuenta que efectivamente tendríamos que, o se tendría que tener la diversidad. Y el maestro que hizo esa ¿cómo se llama? Propuesta, parte de una experiencia, de la realidad, de un cuestionante de los alumnos. Sí, entonces, muchos de estos maestros que participaron, aparte eran con estudios de maestría, con estudios de doctorado, y la pedagógica, dejen decirles, tuvo ahí a varios egresados, pero no solo de Ajusco, sino de las diferentes unidades. O sea, yo en ese sentido no tengo el dato, lo ando investigando. Hubiera querido saber cuántos maestros pedagógicos participaron. Me gustó esa idea, porque ¿qué pienso? Que nosotros tenemos una obligación. La Universidad Pedagógica tiene una obligación de colaborar en esta parte. Ya vimos, ya medio se comentó de que tienen hay muchos problemas. Es cierto, hubo apresuramiento. ¿Sí? Los textos son desiguales. Yo elegí el año trabajé 5º año, y por ejemplo, en el libro Nuestros Saberes, híjole, cuando lo leí me dio pues algo de entre coraje, pena, porque hubo unidades o temáticas. Fíjense, ese libro tiene 77 temáticas que si uno les quiere buscar un eje, no lo hay. Son 77 temáticas. ¿Sí? Partimos del lenguaje, luego la siguiente es ¿cómo se llama? Un juego matemático que es como el cubo parecido, pero algo más tradicional. Y luego el diario de un zoólogo. Yo decía, ¿y esto qué es? ¿No? Pero lo peor es que el diario de un zoólogo parece que es contado para niños tontos de no sé dónde, está mal redactado, mal hecho. Este es el diario del zoólogo, y se avienta una página contando que unos patitos de un barco de China se perdieron, se naufragaron y anduvieron los patitos por el mar, y luego los patitos llegaron a las playas. O sea, es 5º año. En 5º año ya tenemos alumnos con habilidad para entender mucho más que eso, ¿verdad? Y aparte, mal escrito, pero así como está esta lección, hay otra lección muy buena que se llama Los Sonidos. Algo así, se me olvidan también, no es fácil aprender de todos los... bueno, sí, algo de cómo aprender a oír los objetos, los sonidos. Eso está muy bien hecho. La verdad me encantó. Y si revisamos todo el libro, vamos a encontrar
es muy disparejo los libros. ¿Qué pasa? Pues sí, cada cabeza se apropió de diferente manera. A lo mejor el maestro de los patitos pensaba que había que hacerle las historias así chiquitas, bonitas, fantasiosas, pero el otro maestro no, el otro maestro se enfrentó a problemas reales. Como ven, pues tenemos mucho trabajo nosotros, no es nuevo. Tenemos que reconocer que lo que hay no es nuevo, simplemente hay que trabajarlo. Aquí en la universidad nosotros trabajamos también por proyectos, ¿sí? A partir, le llamamos problematización del presente. Y tenemos, hay análisis transversales, históricos, sociológicos, antropológicos, cuando trabajamos una problemática. Entonces, yo creo que un poco la tarea que tenemos los maestros de la universidad sería apoyar en este momento, no tan solo de esa universidad, sino yo creo de todas, apoyar con yo no sé si ya es didácticas o problematizaciones hechas, o problemas hechos para que los maestros empezaran a trabajar, porque les digo, yo misma, con todo el tiempo dedicado al estudio, de repente dije, si yo fuera maestra de primaria, ¿yo ahora qué voy a hacer? Y sí me dio un susto eso, y pienso que solamente podríamos superarlo haciendo estas, no sé cómo llamarle en este momento, guías problematizadoras, no sé, pero creo que tenemos la obligación los maestros de hacer eso. Pues sería todo. Muchas gracias. Gracias, Julián. Quizá aquí había que agregar un poco de que sí, hay que reaprender, pero hay que saber qué es lo que hay que reaprender, ¿no? Y lo que no hay que olvidar, pues, es que el saber, el conocer, nunca se acaba. Le damos la palabra a Alfonso. Hola, primero buenos días a todos y a todas. Bueno, qué bueno que hay muchísimos alumnos porque es muy importante, ¿no?, que tengan información. Los maestros, bueno, pues también tenemos información, pero como de alguna manera ya tenemos un proceso de formación, que no sé si sea bueno, pero malo, pero en algunos casos, ¿no? Miren, lo que voy a exponer va a salir un poquito, no de contexto, o sea, en términos de lo que ha sido todo este proceso, pero sí de contexto aquí, así, ok. Miren, yo lo que ha sido, le comentaba yo a la maestra, es un documento que tiene que ver pues con mi proceso de formación, ¿no? Y no es un documento meramente pedagógico o sociológico, no, o sea, tiene elementos que dan la posibilidad de explicar por qué es necesario un cambio. O sea, ¿por qué el cambio ya no puede esperar? Y eso nos incluye a nosotros en la universidad, ¿no? Vamos a pasar el primero, donde dice número 1, donde dice crisis y decadencia, que tiene que ver con un modelo que estuvimos trabajando, porque soy economista de origen. Entonces, actualmente lo subimos. No, es más bien, hay que bajar donde viene ahí viene la gráfica. Miren, primero les voy a señalar cómo se llama la tendencia. Se llama Modelo Pedagógico de los Libros de Texto y de la Universidad Pedagógica Nacional Autónoma con Autonomía Democrática. Estamos en ese proceso nosotros ahorita de tratar de conseguir la autonomía. Y esto, bueno, tiene que ver con un movimiento en el que participamos muchos compañeros, que tiene que ver con el Movimiento Nacional por la Autonomía y la Democracia en la UPN. Y empiezo haciendo una cita de Albert Einstein, que dice, es una locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. Y empiezo en el contexto, pero dentro del contexto empiezo con una paradoja. Sí, una paradoja es una contradicción que está presente en la realidad. Y es parte fundamental del método científico, de la ciencia, del conocimiento científico. Dice así, para el inicio de la actual decadencia del capitalismo,
y el proceso de cambio de una nueva época, los libros de texto de la nueva escuela mexicana representan una alternativa a los cambios necesarios, producto del surgimiento de una nueva realidad socioeconómica y política que retoma la tradición de la cultura del pueblo mexicano a partir de la pedagogía crítica, ya que le da sustento sustento que en su momento carecieron las diversas reformas educativas de los gobiernos neoliberales en nuestro país. Bueno, ahí va. Si ustedes ven en la gráfica, esta gráfica, bueno, no es gráfica, sino este modelito, tiene que ver con los ciclos económicos. Yo soy economista, ¿no? También. Entonces, en el 2007, para ser exactos, ustedes saben que hubo una crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Hicieron una película, ¿no? Sí, y después, en el 2009, hubo una epidemia, la de la influenza, que la vivimos aquí en México. 15 días salimos de la circulación, todo, ¿no? Pero bueno, regresamos pronto. Me parece que fue un ensayo, lo que iba a pasar 10 años después, ¿no? Pero en fin, ¿no? Y en el 2010 estalló una crisis inmobiliaria. Empezaron a quebrar un montón de bancos, en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en fin, y tuvieron que intervenir todos los gobiernos. Entonces, los medios de comunicación se apresuraron a decir que esa crisis era una crisis pasajera, una burbuja financiera, pero no era así. A nosotros se nos hizo muy extraño, digo nosotros porque eso lo trabajamos en México. Y empezamos a investigar. Y esto también tiene que ver con las clases que yo he dado, bueno, de sociología, de historia del capitalismo, ¿no? Que es muy interesante el libro de Howard Thurman sobre lo que es el capitalismo. Y bueno, nosotros encontramos que dentro de lo que es el desarrollo de la economía capitalista se divide en dos: lo que es el capitalismo mercantil, que dura alrededor de 300 años, y el otro, que es el capitalismo moderno. Esta parte es la que nos interesa a nosotros, es la parte del capitalismo moderno. El capitalismo moderno se inicia en 1848, antecedido de una revolución industrial, la primera revolución industrial, siglos antes iniciada. Y aquí están las revoluciones del 41. Ese año, en la primavera del 48, en marzo, estallan esas revoluciones, y días antes de que estallaran, se publica uno de los libros que más se han leído después de la Biblia. ¿Cuál es? ¿Cómo? El manifiesto del Partido Comunista. Sí, así de sencillo, ¿no? Sí, ya se van a decir maestro comunista. Bueno, miren, esa es una discusión que hemos tenido en los grupos, ¿no? Que les digo, es que no saben ni tienen idea de lo que es el comunismo. En primer lugar, porque ni existe, o sea, no ha existido. Bueno, pero bueno, sí hay tendencias. Bueno, y nosotros estuvimos viendo que en el 1848 a 1929 había 81 años. Era un ciclo de onda larga que implica cambios estructurales dentro del sistema. Estas rayitas azules son ciclos de onda corta. Eso sí, lo de que los planteó Carlos Marx, ¿no? Cuando habla sobre las crisis, y dice, bueno, son ciclos que se desarrollan de 5 a 10 años, se resuelven, y es un sistema de autorrenovación. Parece que con las crisis de estos ciclos de onda corta, el sistema se acaba, pero no, se renueva, supera la crisis, y dice, no, ya otra vez el capitalismo. Bien, y nos dimos cuenta que en 1929, bueno, eran 81 años, y luego exactamente en el 2010 eran otros 81 años. ¿Ves? Entonces nosotros nos dimos cuenta
que estamos en una etapa. La primera la definimos como el surgimiento del capitalismo moderno. La segunda, su expansión y reparto, ¿verdad? Precedido por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y el tercero, la decadencia. ¿Qué es la decadencia? ¿Cómo se define la decadencia? La decadencia es un proceso de deterioro. En el diccionario lo dice. Ustedes lo buscan y ahorita les voy a decir por qué tengo tan claros los términos, aparte de lo que estuvimos trabajando. Sí, como el proceso en donde se va perdiendo fuerza, debilitamiento, hasta que acaba. Pero no en términos sociales y económicos no es tan sencillo. Entonces, en este proceso de decadencia, que sería el otro ciclo, o sea, aquí hay un modelito matemático que se está aplicando, pero bueno, el asunto es que nosotros andamos como por aquí. O sea, ya transcurrieron del 2010 a la fecha, son 13 años, ¿no? Entonces, vamos así, o sea, el sistema va así. Entonces dirán, ay, pero es que lo que ustedes están planteando, pues lo están planteando y nada más. Bueno, vamos a, porque cuando se dio esto, no sabíamos hacia dónde iba en el 2010. Sabíamos que estaba sucediendo algo, pero no sabíamos hacia dónde iba. Entonces empezaron a aparecer años después algunos indicios. Decíamos, bueno, pero ¿qué va a suceder? Ya va a aparecer el comunismo, ¿no?, de producción, pero no, o sea, son procesos largos de decadencia. Bueno, entonces han ido apareciendo ya algunos indicadores y más aún alternativas, porque antes no veíamos alternativas. Sí, decían, porque ya había habido ocasiones, o se habían presentado algunas ocasiones en donde se decía que todo se terminaba, por ejemplo en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, y pues no, se autorrenovaba el sistema. Pero aquí ya no hay vuelta de hoja. Sí, es un proceso histórico. Y aquí marca el siguiente ciclo. ¿Qué va a suceder? En esta parte, el capitalismo se va a seguir deteriorando. Y en el 2091, 31 años después, va a dejar de, digamos, va a seguir existiendo, pero va a seguir siendo un modo de producción, ya no determinante, ya no el modo de producción predominante, ¿no? Y va a entrar a una etapa de extinción. Se va a extinguir. ¿Qué significa entrar en un proceso de extinción? A ver, ¿qué es la extinción? ¿Alguien sabe por ahí? ¿Qué sucede cuando una especie se extingue? Desaparece. El mejor ejemplo en relación a esto son las monarquías. Las monarquías ya casi se extinguieron. ¿Sí? O sea, estamos en el año 2023 y todavía existen algunos monarcas, pero se están muriendo y los otros ya no quieren decir que son monarcas porque se están extinguiendo. Bueno, lo mismo le va a suceder a los capitalistas. Pero el problema que nosotros tenemos es que todavía hay un recorrido, ¿sí? Pero, les digo, ya surgieron algunas alternativas. Bueno, el asunto del modelo, todavía traigo toda una exposición sobre el modelo desde el punto de vista del modelo crítico, pero bueno, cuando menos me conformo con esto, ¿no? Para que sepan que este cambio es inevitable, es un proceso histórico. Usted dice, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? No hay nada que hacer. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, irse adaptando e irse incorporando a los procesos de transformación. Y sobre esto les voy a presentar un video. ¿Sí? Ese video es de un español intelectual, Adrián Zelaica, presidente de consultoría Hebraica Center. Que se ha añadido a esto, y es fundamentalmente este desarrollo de los BRICS, ¿no?, de los modelos autónomos impulsados fundamentalmente por China y por Rusia, modelos autónomos con respecto a Occidente, que les han hecho visualizar no solo la posibilidad teórica de desprenderse de ese neocolonialismo, porque han tenido otro punto de referencia.
fundamentalmente, si se quiere, en el ámbito económico China y más en el ámbito político y militar Rusia, ¿no? Esto les ha permitido empezar a pensar en que otro modelo es posible, otro modelo distanciado de ese neocolonialismo, ¿no? Pero todo esto, además de romper, desde un punto de vista negativo, vamos a decir, romper con un sistema que no les gustaba, es también una apuesta por un modelo socioeconómico distinto, un modelo que apuesta por el desarrollo, ¿no? Un modelo que frente a un Occidente al que ven ya en una situación de decadencia, vamos a decir, que Occidente hasta hace muy poco, bueno, era siempre, aunque fuese potencias opresoras, pero eran potencias que se consideraban económicamente muy avanzadas, socialmente avanzadas, que continuaban avanzando hacia el futuro, etcétera. Mientras que esta perspectiva ha cambiado radicalmente en los últimos 20, 30 años. Cada vez más los países emergentes y en desarrollo ven a Occidente como países en decadencia, que no tienen un modelo económico propio ni un modelo de futuro, que en una situación de hundimiento demográfico, que tampoco tienen un modelo de referencia clara que aportarles. Y en este sentido, China, Rusia y el BRICS les aportan también una referencia de futuro clara, ¿no? Esto se podría a la vez pues, contrarrestar con este concepto que he comentado de esa imagen creciente de Occidente como una sociedad en decadencia económica, social y política. Bueno, no sé si alguien sepa lo que es BRICS, pero las BRICS, la B significa Brasil, la R, Rusia, la I, la India, la C y la S, Sudáfrica, ¿sí? Es decir, estamos ya, los jóvenes, como ven, están en ese proceso de cambio, ¿sí? Eso es muy importante porque son todos los países, y se están incorporando más, países que estuvieron inmersos en luchas por su liberación, en un proceso de descolonización, en Vietnam, en el sudeste asiático, en África, ¿no? La India logra su independencia en África, el apartheid, o sea, que se están organizando, ¿eh? Y que están conformando un bloque distinto a los países occidentales. Es decir, el cambio ya es un hecho. Y los BRICS representan una alternativa de carácter desarrollista, o sea, plantean el desarrollo, y el capitalismo norteamericano no es así. Traen una disputa interna muy fuerte en Estados Unidos, porque hay un grupo que curiosamente, sí, quien plantea el cambio tiene que ver con Trump, pero dentro de Estados Unidos, y el otro es el de Biden, ¿no? Los demócratas que plantean con la política agresiva, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Lo que yo quisiera señalarles es que este es el contexto en el que se están desarrollando iniciativas como estas en el ámbito educativo, que cuestionan todo el neoliberalismo. Yo iba a plantear un poco las características de la educación en el neoliberalismo. Ya las compañeras plantearon algunos elementos y otros muy bien lo que tienen de contenido en los libros de texto. Yo iba a agregar algunas otras cosas, pero dentro de este análisis, pero ya no hay tiempo. ¿Sí? Es decir, siendo consecuentes con el cambio, ya no hay tiempo para esperar. Hay que incorporarse a los procesos de transformación, y en eso la universidad pedagógica lo tiene que hacer. Y nosotros como universidad que buscamos, quizá no todos, pero sí una buena parte, buscamos que la universidad sea autónoma. Y sobre eso ha habido mucha desinformación, pero bueno, eso tiene que ver con el nuevo modelo pedagógico. Hay una parte que tiene que ver con la ética. Y en la ética, diría Freire, es muy importante decir la verdad. Y muchas cosas que se han estado diciendo son mentiras. Por eso hay desinformación también. O sea, hay desinformación, y esto requiere de muchísima información, de muchísimo diálogo y de muchísima discusión. Y ya, ahí la dejo. Bueno, yo quiero preguntarles, ¿recuerdan alguna lectura literaria de sus libros de texto gratuito? ¿Hay alguna que se quedó en su corazón? ¿Hay alguna que les mueve?
¿Todavía tienen sus libros de texto gratuitos? ¿No? Esos disciplinares, porque como bien hablaba Marcela y Julia, estamos en estas modificaciones, pero bueno, con la llegada de los españoles llegó el terror, la masacre a las tierras mesoamericanas, pero también llegaron los libros, y con los libros llegó indiscutiblemente la censura, muy de boga en todos los tiempos, pasados y futuros, porque al destruir los libros se pretende derribar las ideas. Como verán, no todos los libros de texto han tenido lecturas literarias. Por ahí hay unos años que no, otros que sí, otros que en unos grados sí y otros que en otros años no. Porque es importante que haya lecturas literarias en los libros de texto. Estas son unas discusiones que, bueno, desde los 50, el boom de la literatura infantil, se han abordado fuertemente. ¿Por qué son importantes? Hay muchos motivos, ahorita no los vamos a abarcar, pero sí podemos leer rápidamente estas palabras subrayadas de Du Bois: capacidad de leer, pensar éticamente, Cerrillo: honor, piedad, contra el bien, el mal, dignidad de las personas, grandeza, el destino humano. Dice Rosenblatt: un marco de referencia de valores. Y aunque la literatura no tiene la obligación de educar ética, moralmente a las personas, sucede. La literatura solamente tiene el deber con el arte, con la estética. Sin embargo, sucede. Y por eso son tan importantes las lecturas literarias en los libros de texto gratuitos. Me di a la tarea de revisar libros de texto gratuito. El de La Patria y el Mexicano de primer año, el famosísimo del perrito. Y bueno, pues ya no lo pusieron enfrente, el de lenguajes, el nuevo. Ya no es de español, ¿verdad? Debemos de tenerlo muy claro y comprender este cambio. Hay que hacernos, dice Randas, hay que hacernos amigos de los cambios en todo. Aquí está mi libro de primero. Suspiro cuando lo veo. Pero a mí me tocó unos cuantos meses este libro, porque a mí me pasaron del preescolar a la primaria, ya antes así le hacían, como a la mitad del año. Y dijeron, no, ya que se vaya a la primaria. Entonces este libro no me enganchó como el de segundo. Miren cómo está despedazado, porque este sí lo viví todo el año. Y veo las imágenes y suspiro. ¿Qué tanta trascendencia tienen los libros de texto gratuito en nuestras vidas? Las imágenes, las palabras, las lecciones son fundamentales, son importantes. A los estudiantes de licenciatura y de maestría les dije, rápido una encuesta. A ver, ¿qué lecturas recuerdan de los libros de texto gratuito? Bueno, métanse al catálogo y regodéense y revísenlas y ¡ay! Felices. Y al ratito vemos qué dijeron. Ahí estaba, ¿no? Y supongo que así aprendí a leer y escribir. La primera parte de este libro estaba dividido en dos, puras lecciones de estas, que como verán no tienen intenciones literarias, ¿verdad? De caligrafía, de decodificación, y bueno, era el enfoque que estaba vigente, ¿verdad, Marcela? De lo que ya hablaste hace ratito, era el enfoque vigente. Y bueno, a mí no me gusta pelearme con los enfoques. Ya llegué aquí, ya estoy aquí, ya más o menos aprendí a leer y escribir y hablar con este enfoque, que también tiene su bondad, que se aprende mucho más rápido y se aprende a decodificar, claro, sí, no hay un posicionamiento crítico, pero también esa parte es importante. Y en los alumnos, mi mamá maestra de primero 20 años decía, 70 niños y niñas en mi grupo y no había uno que no aprendiera. Y no existía la idea del TDAH ni nada, todos aprendían y todos pasaban. ¿Por qué? Porque tiene este modelo, tiene esa virtud, ¿no? Tiene eso. Me encanta.
Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al sapito glo. Viviré en la chimenea, donde diablo se escondió, donde canta cuando llueve el sapito glo. ¿Vive acaso en la azotea? Se ha metido en un rincón, está bajo la cama, vive oculto en una flor. Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos cuando llueve, glo. Y los de mi generación crecimos con estas hermosas lecturas musicales, ¿se dan cuenta? La conciencia fonológica era una de las habilidades para la enseñanza de la lectoescritura. Después de leer 20,000 veces, nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, vive, glo, escondió. Ahí está la conciencia fonológica y las habilidades que se desarrollan para la lectoescritura. Por eso los maestros tan atinadamente de preescolar y primero y segundo de primaria todavía cantan, dicen rimas, retahílas, canciones, ¿verdad? Dos Rosas. Si se dan cuenta de los autores de estos libros, son autores muy consolidados, que también viene la escuela de los contemporáneos, de Vasconcelos, todos esos autores que eran poetas. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón donde vivo. Cardo, mi ortiga, cultivo una rosa blanca, Martín. Hermoso, ¿verdad? Pero ahora les voy a decir la otra parte no tan hermosa. Hice todas las copias de todas las lecturas de los libros. Esa es la otra parte, esa era la verdad. Vamos a ver, en el libro ahora vamos a hacer la copia de la lección que se llama A orillas del río. Y hacíamos la copia completita, cuando eran muy grandes, en 2 días. Y entonces la enseñanza de la lectura literaria estaba un poco mermada, ¿sí? Pero sí la había, porque los maestros siempre buscan la manera de trabajar literariamente. Aquí, miren los autores que había: Amado Nervo, Martí, Juan de Dios Pesa, Gabriela Mistral, Tallón, Tablada, García Lorca, Lope de Vega, Rubén Darío. Nadie podría apuntar estos autores, ¿verdad? Los que más, creo que los que más hay en los libros de texto de esta generación es Amado Nervo, Gabriela Mistral, y por ahí no me acuerdo si Rubén Darío, pero esos dos sí. Pero en la segunda parte de este libro, de primero, ya vienen otro tipo de lecciones. Miren, así se llaman esas lecciones: buen compañero, todos ayudamos, el herrero, el reloj, mañanitas a la maestra, el bolero, las abejas, la patria, viene la bandera, pastorcito de Oaxaca. ¿Quién sabe qué suena, verdad? Himno nacional, niños héroes. Y hay más, pero puse algunas. ¿Ustedes creen que los libros de texto gratuitos, así como ahorita andan muy de moda, que son ideologizantes, creen que sean? ¿Creen que siempre haya existido pues una intención clara de los gobiernos de, bueno, esta es la ideología que yo estoy compartiendo, que yo quiero que las generaciones, pues sí, vean, había que ser muy buenos hijos, muy trabajadores, muy obedientes, muy buenas personas, saberse el himno nacional y la historia de los héroes. Y en una imagen, fíjense, en una imagen que no, desafortunadamente no me dio ya, o sea, yo dije no me va a alcanzar el tiempo, hay una imagen donde está unos niños casi besándole la mano a un adulto, ¿no? El papá creo que es. Entonces, ustedes díganme si hay una intención de crear buenos niños obedientes, sencillos, prudentes. Bueno, pues así me eduqué yo, por eso soy así, obediente, prudente. Pregunta: ¿alguna persona que está aquí le tocó este libro? A ver, levante la mano. Ay, eso quiere decir que están bien jovencitos, ay, de los 25.
este es del 97, y bueno, el famoso libro del perrito. Y el libro del perrito tiene sus particularidades de las que vamos a hablar. También suspiro con este, les voy a decir por qué. Porque, bueno, Paco el Chato, ¿verdad? Porque fui maestra de primaria 23 años, entonces se los leía y se los volvía a leer, y se los volvía a leer, y me encantaba leérselos. Con mi formación literaria, pues es lo que hacía. Paco el Chato vivía en un rancho, ¿recuerdan eso? Pero más van a recordar. Saltan y vuelven a saltar los 7 enanitos en el pajar. Saltan y vuelven a saltar. Al bosque encantado quieren llegar. Uno se cansa y se queda atrasito, otro se enferma y se va despacito. Saltan y vuelven a saltar. Los 5 enanitos quedan nomás. Y esta lectura tiene que ver con el asunto, o sea, la retahíla y la rima y todo lo que tiene la lectoescritura y los números. Y aquí en este libro hay otra que es una súper belleza, que también tiene que ver con los números, que se llama cuentarratones. Entonces una víbora se va a comer unos ratones y los va echando en un frasco y va contando 1, 2, 3. Es una belleza esa lectura. Incluso hay un kit de juguetes para que las maestras con el kit cuenten el cuento. Y luego se escapan y se van saliendo. Entonces sí tiene una intención también de contar, ¿verdad? Pero bueno, creo que otra lección que van a recordar: dicen que los changos no usan sombreros porque los changuitos les hacen agujeros. Dicen que los changos no usan corbatas porque los changuitos los pisan, ayúdenme, con las patas. Dicen que los changos no usan camisas porque al caminar los changuitos se las pisan. Dicen que los changos no usan pantalones porque los changuitos están muy petacones. Esa niña se las aprendió. Dicen que los changos no usan zapatos porque los changuitos caminan como patos. Dicen que los changos no usan calcetines porque los changuitos los usan de patines. Dicen que los changos no usan calzoncillos y los niños se morían de la risa porque los changuitos los dejan amarillos. Qué bien que les viene, qué bien que les va, que viva la vida y ja, 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 ja. Bueno, este es el famoso del perrito. ¿Ya descubrieron por qué es tan importante este libro? ¿Y por qué duró tantos años? ¿De por qué? ¿De qué importancia tenía? ¿Y de qué tanto se podía hacer con este libro en el aula? Simplemente con leerlo y leerlo y leerlo era suficiente. La conciencia fonológica, el juego, la alegría, el lenguaje. ¿Cuáles son? Así como en el otro les mostré que era Gabriela Mistral, Martín, bueno, aquí tenemos el cancionero mexicano, CONAFE, los libros de Rincón, que ya eran muy importantes, Fondo de Cultura Económica, Alfaguara, Trillas, Colibrí. Aquí porque yo supongo que les interesa. Tengo la impresión que les interesa. Bueno, esto es parte de lo que encontré de lecturas literarias, caligramas. Aquí hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, hay ojos que llaman. Aquí Guapa. Guapa es un cuento infantil. Perros y gatos, ahí está, ¿verdad? Dice: un perro y un gato corriendo a prisa, sin alas, sin aliento, de noche muy lejos. Aquí dedicamos un par de minutos ya para cerrar. Este libro no es un libro de literatura infantil, ni es un libro específicamente de lectura literaria, es un libro de lenguajes. Y sí cumple con lo que prometen. Vean nada más los títulos de algunas lecturas. Ojos, o sea, todos esos son títulos de lecturas. Hablan de abejas,
de cacoa, de tacuache, de mamut, los animales, de artistas, mochila de emergencia, los números, las letras, me encantan de las letras, hablar animal me encanta, texturas, es una belleza, texturas, murciélagos, vampiros, danza, ritmo, tren, cielo, mar, geometría, sombras, habla de todo. Y hace ratito, cuando presentaron aquí los ejes articuladores, decías, Julia, lectura y escritura. Yo creo que a la SEP le faltó poner la oralidad. La oralidad se aprende en todos los contextos. En la universidad viene uno a aprender a desarrollar su oralidad, una oralidad adecuada para el contexto universitario. Ahí les faltó, porque este libro me parece que principalmente desarrolla la oralidad. Es una oportunidad para trabajar la oralidad en el aula. Y los maestros van a saber qué hacer con los libros. Ellos van a descubrir qué estrategias trabajar. 2 minutos. Ahora, esto es bien importante. Aquí son las situaciones que yo jalé como que diferentes a todo lo de allá. Hay una lectura de paz y convivencia, situaciones justas e injustas, convivo en mi comunidad, mujer y familias extraordinarias, que está hermoso y que por ahí habla de una familia con 2 mamás, con 2 papás, y bueno, creo que esta parte es la parte que podría llamar la atención por ahí, de la cual pueden hablar, pero es necesaria, es justa, desde mi punto de vista está bien tratada, está bien elaborada y es un material sumamente trabajado. Aquí les pregunté a mis alumnos y dicen, a mí me gusta el libro de lectura de primer año, el de Paco el Chato. Yo fui en el 2009 y no hubo libro de lecturas, porque se acuerdan que les dije que algunos años no hubo libro de lecturas, no hubo. Y cuando estaban revisando la página de Conalitec, se quedaban así, yo no tuve libro de lectura, sí, o sea, sí son importantes las lecturas literarias. Y con esto termino. Muchas gracias. Educar para transformar.